Gracias por estar en un programa más de Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega, el periodista Sonny Figueroa. Recuerde que en Somos el Combo hacemos entrevistas, analizamos el contexto nacional y presentamos investigaciones periodísticas que pueden leer en voxpopulyguate.com y cuya dirección les va a aparecer ahí abajo en pantalla. Somos el Combo se transmite por la televisión Más TV y llegamos a más de 170 municipios en todo el país. También nos pueden ver por nuestras redes sociales Marvin del Cid y Sonny Figueroa, y también en las redes sociales de Somos el Combo y el canal Más TV. Estamos a poco menos de 3 meses de unas nuevas elecciones generales en Guatemala para elegir a un nuevo presidente, vicepresidente, corporaciones municipales, alcaldes, diputados al Congreso de la República y diputados al Parlamento Centroamericano. El proceso electoral ha arrancado con mucha incertidumbre y con muchas dudas por diversas circunstancias, sobre todo por la tibieza del Tribunal Supremo Electoral, ya que muchas de sus decisiones han generado inconformidad en distintos sectores del país. Esta noche tenemos como invitado a Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, organización que es parte de la Misión de Observación Electoral MOE Guatemala, un conglomerado de organizaciones y personas que hacen análisis en torno al proceso electoral. Buenas noches, Ricardo, y bienvenido. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Sonny. Es un gusto y honor estar con ustedes. No, a vos, Ricardo, muchas gracias. Y para comenzar, Ricardo, cada 4 años los guatemaltecos esperamos un cambio, ¿no? Esperamos que Guatemala mejore, que salga del gobierno que, digamos, ha estado señalado de diferentes cosas, porque al final no hay gobierno que no se salve, ¿verdad?, de los señalamientos. Los guatemaltecos esperamos un cambio y esperamos que el proceso electoral se lleve en igualdad de condiciones, en transparencia. Pero al final este proceso electoral 2023, digamos, está haciendo ahí mucho ruido, está jugando mucho ruido sobre cómo debería de llevarse un proceso electoral y cómo se ha llevado en los años anteriores los procesos electorales. Como MOE, como la misión, ¿cómo han observado ustedes ahorita el desarrollo de este proceso de una forma general? Bueno, pues con problemas. Ya recién hemos publicado un comunicado en el cual la Misión de Observación Electoral, este consorcio de 7 organizaciones independientes, no gubernamentales, centros de pensamiento y organizaciones sociales, tomamos la decisión de subirle un poco el tono al lenguaje que estamos haciendo en nuestros pronunciamientos en el ejercicio de la observación ciudadana independiente, técnica y objetiva del proceso de elecciones. Cuando se conformó la misión, por supuesto, una de las primeras cuestiones que teníamos claro es que teníamos que tener un acercamiento con el pleno de las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, además de las formalidades que toda misión, esta no es la única misión de observación, hay un foro de misiones de observación electoral nacionales e internacionales, y la misión de observación de Guatemala, de observación electoral de Guatemala, la MOEGT, es una de las misiones. Bueno, pues entonces cumplimos los requisitos, somos una misión debidamente acreditada en el Tribunal Supremo Electoral y pedimos una audiencia con el pleno de las magistradas y los magistrados, la cual pues la tuvimos, estuvimos conversando largo y tendido con las 5 magistraturas titulares, y desde ese momento expresamos preocupación porque el tribunal había estado aplicando criterios de interpretación de las normas constitucionales y legales vigentes de manera heterogénea. O sea, no había un criterio único aplicable a todas las candidaturas. Y de hecho, uno de los magistrados nos dijo que efectivamente ellos estaban haciendo el análisis casuístico.
caso por caso, y las interpretaciones de la que dice la Constitución Política de la República, la ley electoral y de partidos políticos, era caso por caso. Además de expresar nuestra preocupación, entonces pasamos a la formulación de algunas recomendaciones. Y esto fue todavía en febrero, y allí les dijimos, miren, no es buena idea esto de estar aplicando criterios casuísticos. Lo mejor es un criterio homogéneo, ¿verdad? Y aplicable a todos los casos. Entonces, para entonces estaba muy fresco todavía la aceptación de la candidatura, por ejemplo, de la señora Suri Ríos, que tiene una prohibición explícita en un artículo de la Constitución Política de la República, que como misión nosotros tenemos que ser objetivos, no podemos tomar partido. Claro. Pero podría considerarse, bueno, está en la Constitución, entonces una posible interpretación es a la letra muerta de la Carta Magna. Y si está prohibido, la señora no puede. O, en el otro extremo del espectro de criterios interpretativos, la verdad es que por mucho que esté en la Constitución, esa es una norma injusta. Porque quien dio el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982 fue el papá de la señora, Efraín Ríos Montt, no la señora Suri Ríos. Entonces es un poco injusto que a ella se le sanciona por una acción que hizo el papá. Esa es una interpretación más garantista. Claro. ¿Verdad? Ahora, vemos el caso del señor Jordán Rodas, que se le niega la inscripción como candidato vicepresidencial al Movimiento de Liberación de los Pueblos, porque la Contraloría dice que ha presentado una denuncia al Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos actual ha presentado ante la Contraloría General de Cuentas una denuncia por un problema administrativo. Tiene que ver con su liquidación, ¿verdad? Sí, el famoso finiquito, el denominado finiquito. Y el propio señor Rodas explica que en el sistema de acceso público donde se miran estas cosas, eso no aparecía. Luego la Contraloría dice que no, que eso está, pero en una parte oculta del sistema de finiquitos. Y bueno, la cuestión es que para la señora Ríos, el criterio está de este lado, súper garantista, la norma es un poco injusta, entonces le vamos a permitir que participe porque nosotros respetamos los derechos. Pero en el caso del señor Rodas, totalmente al extremo opuesto. Basta con que haya una denuncia y un señalamiento, el señor Rodas no ha sido vencido, no ha tenido su derecho de defensa, pero se le impidió la participación. Ese era solo el primero de los casos, entonces les expresamos la preocupación. Este no ha sido el primero. En el comunicado que publicamos esta semana tiene 2 anexos donde hay una lista ya demasiado larga, donde hay casos donde un criterio es de una manera y otro criterio es de otra. Entonces empieza la ciudadanía a desconfiar que puede haber favoritismo, y entonces ya decimos la insistencia del tribunal de estar haciendo esto para unos un criterio y para otros otro criterio, ya ha causado daños irreparables a la credibilidad y a la legitimidad del proceso. Eso ya es otro nivel, ¿verdad? Claro, y partiendo de eso, voy a leer un poco sobre lo que dice el último comunicado de la Misión de Observación Electoral de Guatemala, que dice la MOE-GT rechaza la insistencia del Tribunal Supremo Electoral y de Registro de Ciudadanos en aplicar criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de candidaturas. Este fenómeno, que ya hemos señalado como negativo, erosiona las bases sobre las que asienta la credibilidad del proceso electoral y causa daños irreparables a la legitimidad. Partiendo de lo que mencionabas, que me pareció bien interesante, el tema de que el Tribunal Supremo Electoral, uno de los principales problemas del Tribunal Supremo Electoral es de que no definió un criterio para todos. Antes, ex ante. Un criterio homogéneo, como decía. Exacto, o sea, es terrible que no haya un criterio general y que si hay casos excepcionales, pues se van a analizar los casos excepcionales. Pero el problema es de que aquí se están analizando caso por caso, y el problema aquí es de que aplican unos criterios para uno y después esos criterios no los aplican para otros y van dejando afuera, pareciera, a los que les parece incómodos a quienes los eligieron. Sí, y efectivamente, digamos, bueno, yo no soy jurista, pero nuestro comunicado es un comunicado que tiene un sustento jurídico técnico,
y está sustentado con la información que obra en el Tribunal Supremo Electoral, en el organismo judicial. Pero acá, en dos platos, y como decían las abuelitas, el refrán es muy sabio: o todos hijos o todos enterados. Claro. Es ¿verdad? Y entonces lo que nos, digamos, más que preocupa, ¿ya? Y lo que creemos es que ya ha causado daños irreparables, es porque este es un negocio de confianza, es un negocio de legitimidad. Y lo que realmente nos alarma es que el Tribunal Supremo Electoral ya tiene pérdidas irreparables en esos dos criterios. Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente si tiene confianza en que estas elecciones están siendo legítimas y limpias, lo más probable es que la mayoría de la gente ya responde, perdón, que no. Sí. Y si le preguntamos al electorado, a ese conglomerado de ciudadanas y ciudadanías, a esa ciudadanía habilitada para votar, que es a la que está, digamos, dedicada, digamos, a la que se tiene que dedicar la autoridad superior, el Tribunal Supremo Electoral, si confía que los criterios, si el proceso de aceptar o rechazar candidaturas fue imparcial, justo y objetivo, la percepción, me temo, es que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, y en los anexos a nuestro comunicado, incluso hemos destacado en rojo aquellas candidaturas que están al día de hoy rechazadas y en verde las que están aceptadas. Y lo que se empieza a mapear, y aquí no hay que ser politólogo, no hay que tener un doctorado en sociología, en ciencias políticas, historia, no hay que ser un científico social, es que se empieza a percibir, esto es peligrosísimo, que los que están en verde tienen un posicionamiento de una u otra manera afín al oficialismo actual. A este grupo, digamos que podríamos ver liderados por el propio presidente Yamatei o la propia fiscal general Porras, que han sido cuestionados, ¿verdad? Y los que están en verde son las personas inscritas. Afines, exactamente. Ajá. Y en rojo, las candidaturas que están rechazadas, se empieza a percibir, esta es una percepción, ¿verdad? Las personas que podrían tener posicionamientos opuestos. Y eso sí es un puñal clavado en el corazón de la credibilidad. Claro, y es que finalmente Ricardo menciona al presidente Yamatei, por un lado, ¿verdad? Y por el otro menciona a la fiscal general Consuelo Porras. Pero ¿qué tendrían que hacer ellos, digamos, viendo estas cosas, ¿verdad? Aquí es la interpretación que se hace, ¿verdad? Lo que han hecho ustedes como interpretación. Pero obviamente las cosas van más allá de eso, ¿verdad? Y yo aquí quiero mencionar algo muy importante, y lo voy a leer textualmente porque nos pareció relevante, porque a lo largo del proceso electoral que estamos viviendo, diversos sectores han cuestionado la fortaleza del proceso electoral 2023 y que finalmente va a marcar los próximos 4 años del país a partir del 14 de enero del año 2024, por supuesto. Y no sabemos qué más pueda pasar, pero voy a leer una parte textual del comunicado que nos llamó la atención y que dice de la siguiente forma: el TSE aplicó criterios discrecionales y diferenciados para la inscripción de binomios presidenciales, algo que propició el uso indebido de recursos judiciales. Por ejemplo, utilizó criterios extensivos a favor de los derechos humanos en el caso de la candidatura de Suy Ríos de la Alianza Valor Unionista, y a quien se ha señalado tener una prohibición constitucional, al igual que en el caso del candidato vicepresidencial Romeo Guerra de la Unidad Nacional de la Esperanza, a quien se señala también de encuadrar en una prohibición constitucional. Y por otro lado, impidió la participación del candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, Jordán Rodas, bajo criterios rigoristas, sin realizar análisis respecto al señalamiento presentado ante la Contraloría General de Cuentas. De igual manera, revocó la inscripción del candidato presidencial Roberto Arzú del partido Podemos, y recientemente se negó a conocer su solicitud de reconsiderar tal denegatoria, pretendiendo asignar a la jurisdicción constitucional el carácter de medio de impugnación en materia electoral.
Ya lo mencionabas, Ricardo, digamos, criterios diferenciados, ¿verdad? Si uno se va a la letra muerta, como lo decías, en el caso de Suri Ríos, obviamente no puede ser candidata presidencial. En eso estamos claros. Y tampoco el señor Guerra, porque es ministro de culto. Por supuesto, es el ministro de culto, que es el candidato vicepresidencial de Sandra Torres. Pero aquí, más allá de que, digamos, la Constitución lo establece claramente, ¿verdad? Obviamente podemos estar a favor o en contra de Suri Ríos, el tema no es ese en este momento, tampoco es culpa de ella que su papá haya dado un golpe de Estado y que durante el gobierno de su papá se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, tampoco es culpa de ella, y obviamente la prohibición constitucional es injusta, ahí estamos claros, ¿verdad? Pero también nos parece demasiado injusto lo que le quieren hacer a Jordán Rodas, claro, porque por una denuncia del actual Procurador de Derechos Humanos, y ahí sí claramente se miran una intencionalidad. Una intencionalidad clara de que esperaron hasta los últimos momentos para negar la participación de Jordán Rodas. Más allá también que estemos a favor o en contra de la candidatura del ex Procurador de Derechos Humanos, son criterios bien arbitrarios, ¿verdad? Y la misión de observación electoral no le compete hacer una interpretación ni recoger percepción. Claro. Pero, digamos, esta aplicación de criterios diferenciados, digamos que hay heterogeneidad en la definición de los criterios y no hubo un criterio unificado definido antes del proceso, lo que primero a nivel jurídico abre espacios para el litigio, ¿verdad? Entonces, más judicialización de la política, ¿verdad? El hecho es de que el señor Rodas podría, y de hecho lo ha hecho, impugnar que a él se le está aplicando un criterio que no es coherente ni consistente con el que se le está aplicando a otros candidatos. Y entonces aquí hay un problema jurídico legal. Pero la misión también advierte que la aplicación de estos criterios genera desconfianza. Claro. Y ciertamente no es la percepción de la misión, pero sí que expresamos nuestra alarma, y este sí que puede ser un daño irreparable, que el electorado ya tiene una percepción de parcialidad. Claro. Que hay un sesgo por el lado del tribunal, entonces que el tribunal está favoreciendo a los aliados del gobierno y está dañando a los opositores. El riesgo de esa percepción es lo que la misión está advirtiendo. Por supuesto. Sí, y para las personas que nos acaban de sintonizar, en el programa Somos el Combo estamos abordando el tema sobre la coyuntura electoral, sobre cómo el Tribunal Supremo Electoral, liderado por los 5 magistrados, que en los siguientes segmentos estaremos hablando puntualmente de ellos, han tomado decisiones que han favorecido a ciertos candidatos, pero han perjudicado a otros candidatos. ¿Qué piensa usted de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral? ¿A usted le parecen justas las decisiones de los magistrados? ¿Usted está de acuerdo en que dejen fuera a unos y acepten las candidaturas de otros? Deje sus comentarios acá en la transmisión, tanto en la fanpage de Marvin como en la fanpage de Somos el Combo y la fanpage de mi persona. Recuerde que puede dejar sus comentarios ahí, y si también tiene alguna sugerencia de algunas preguntas que quisiera que más adelante estaremos abordando, porque también ya se hizo la invitación a que venga la magistrada Irma Elizabeth Palencia, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a una entrevista acá a Somos el Combo. Así que si usted tiene una sugerencia de alguna pregunta para ella, déjenla en los comentarios, que nosotros vamos a tomarlas en cuenta al momento que ella venga a este programa. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma.
Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerde que puede dejar sus comentarios acá en redes sociales. Esta noche estamos hablando sobre la coyuntura electoral, sobre las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en relación a ciertas candidaturas que ha aceptado las de algunas, ha rechazado las de otras, lo que ha generado críticas a favor y en contra del ente electoral, de diferentes partidos políticos y también de la ciudadanía. Esta noche nos acompaña Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFIC, que forma parte de la misión de observación electoral de Guatemala MOEGT. Ricardo, para continuar con la entrevista, acá tengo unas anotaciones aquí realizadas. El MOE, la misión de observación electoral, le ha hecho varias recomendaciones al TSE. Una de ellas es que las actuaciones y decisiones deben incluir un análisis sobre la presunta sustentación, ¿verdad? En el caso de las decisiones que se toman en relación a unas candidaturas, porque podrían ser que lo que gira alrededor de las impugnaciones pueden ser de carácter espurio, de político. Entonces, ¿qué recomendaciones fueron tomadas por el TSE y qué recomendaciones no fueron tomadas? Bueno, en el primer segmento de la entrevista yo mencioné que la misión le recomendó, y para hablarlos en términos pues, coloquiales, le recomendó a las magistraturas titulares del Tribunal Supremo Electoral que reconocieran y aplicaran la sapiencia de ese refrán. Claro. O todos hijos o todos centenados. Es decir, que los criterios jurídicos para analizar y tomar decisiones en todos los casos fueran homogéneos. Que no hubiese una medida para unos y otra medida para otros, que es el reclamo y lo que ya nos parece que ha causado un daño irreparable en términos de la credibilidad, la legitimidad del proceso y la confianza del electorado y la ciudadanía en el Tribunal Supremo Electoral. Y luego, esta recomendación que lees, Sonny, viene porque sí que lamentablemente nos parece que el Tribunal Supremo Electoral no ha sustentado con la debida solidez y robustez algunas de sus decisiones. Y la más notoria, controversial y mediática fue cuando tomaron decisiones con relación a la candidatura a diputado del señor Manuel Valdizón. En algún momento se había rechazado la candidatura y luego hay una resolución muy cuestionable y fue cuestionada en la que dos de las magistraturas titulares se excusan. Entonces participan dos magistrados suplentes. La magistrada Alfaro es una de las que definitivamente se excusa, ¿verdad? Y en esta proporción de 3 magistraturas titulares y 2 suplentes, se resuelve admitir, aprobar la candidatura del señor Manuel Valdizón. Y los argumentos básicamente es que el señor Valdizón efectivamente había sido capturado, juzgado, condenado. Exacto. Y sirvió una condena en cárcel de prisión. Y él aceptó. Él aceptó los cargos por lavado de dinero, un delito directamente vinculado con el crimen organizado y el tráfico internacional de drogas, el narcotráfico. En esa resolución, el tribunal argumenta que esto pasó en Estados Unidos, pero que en los registros del Sistema de Administración de Justicia guatemaltecos y del organismo judicial no hay registro de eso. Entonces, pues eso no vale para Guatemala. A pesar de que es público y está ahí a la vista de todos, ¿verdad? Y entonces vamos con lo que dice la ley electoral y de partidos políticos y la propia Constitución de la Política de la República como criterio para rechazar candidaturas. Es decir, cuando hayan hechos notorios, ese lenguaje constitucional, que hagan cuestionar la idoneidad de una persona para ser o no candidato o candidata, ¿verdad?, a un puesto de elección popular. El tribunal argumenta
que el hecho, todo lo que ya dije, ¿verdad?, que haya sido capturado, que haya sido juzgado, que Valdizón haya aceptado sus delitos, que haya sido condenado, que haya sido, eso no fue un hecho notorio, dice el Tribunal Supremo Electoral. Y además dice que no tiene conocimiento que hayan causas judiciales en su contra. Entonces, que no hay razón por la cual denegarle, y entonces resuelve en firme que Manuel Valdizón sí puede ser candidato. Bueno, creo que a todos nos escandalizó escuchar la noticia y más leer la resolución que contenía este tipo de criterios, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser un hecho notorio todo lo que pasó en Estados Unidos? Pareciera que no tampoco leen noticias los magistrados, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que le quieren restar importancia a ciertas cosas públicas, ¿verdad? Ellos no niegan todo lo que pasó en Estados Unidos. Claro, pero... Lo que dicen es que eso no es un hecho notorio para rechazar, para haber rechazado. Pero luego, lo más interesante es que uno podría decir, bueno, pues es su criterio, y uno como persona individual, como votante de a pie, puede decir, pues ni modo. Lo curioso es que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el fiscal Curruchiche y la propia fiscal general, el Ministerio Público y jefa del Ministerio Público, quien dice, el Tribunal Supremo Electoral aquí no está diciendo la verdad. Y empieza un conflicto entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. Porque el tribunal había dicho, y nosotros no tenemos conocimiento de investigación a causa judicial. Y el Ministerio Público dice, sí, sí tiene. Y entonces ahí sí sale raudo y veloz, no sabemos por qué a veces sí, a veces no. Porque, a ver, si quieren en otro programa, si estamos fustigando al Tribunal Supremo Electoral porque no tiene criterios homogéneos, ya se imaginan el Ministerio Público y la FESI. Lo que pasa es que ahí metieron, es que precisamente ahí meten al Ministerio Público por ser quien investiga los temas penales. Me imagino claro, porque tiene el monopolio de la investigación. Exacto, es que esa es como la jugada, digamos, como la jugada política judicial que hacen. Y entonces viene, y entonces el Ministerio Público, pero sí, pero entonces no nos lo han dicho, dice el tribunal. Entonces empezamos a asistir a una batallita, una escaramuza de dimes de diretes en Twitter entre el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces el tribunal dice, no lo han dicho. Y entonces viene el tribunal, el Ministerio Público dice, no, pero aquí están los documentos. Pues qué interesante, ¿y por qué no nos los dan? Y encima de todo dice, no, pero es que ya se los dimos. Nosotros no lo conocemos. ¿Cuándo? Y entonces viene Curruchiche y entonces ya muestra un documento con el sello de recibido del tribunal de que sí lo habían notificado. Y entonces, ya con esa prueba, ventilada nada menos que en redes sociales y en medios de comunicación, viene el Tribunal Supremo Electoral y hace lo que, digamos, nadie puede todavía explicarme de mis amistades que son juristas y de quienes saben de esto de cómo interpretar la Constitución y las leyes, y entonces emite una resolución revocando de oficio lo que ya era una resolución definitiva. Y entonces dicen, pues parece que la FESI sí nos vendió, entonces siempre no. Para decirlo así, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces le dicen a Valdizón, fíjese usted que ya no. Los juristas que yo he escuchado y visto en entrevistas en medios de comunicación con los que he hablado, con los que se han pronunciado, ¿verdad? Lo que hicieron fue agarrarse del pelo a aquellos que tengan pelo y decir, es que eso no se puede hacer. No se puede revocar de oficio una resolución que ya era firme. Y entonces todos los digamos, las personas que saben de asuntos jurídicos dicen, no tiene sustento ni fundamento el actuar del Tribunal Supremo Electoral. Y es peor, lo que acaban es de regalarle al señor Valdizón la oportunidad de que impugne la resolución de revocatoria de oficio, porque eso no existe en el ordenamiento jurídico. Claro. Y entonces, a ver, concreto, sirva este ejemplo, que he pormenorizado, para responderte, Sony, que vemos que los fundamentos con los que se están respaldando
las decisiones del Registro de Ciudadanos y del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral no han sido las más sólidas y han demostrado falencias y debilidades. Por eso nuestra recomendación de que por favor tengan mucho cuidado en que lo que hagan, digan y resuelvan tenga el debido respaldo jurídico. Finalmente ese es un mensaje para el Tribunal Supremo Electoral. Aún están a tiempo de enderezar el camino para que el proceso electoral no siga perdiendo credibilidad. Y es que aquí lo hemos hablado muchas veces. Con Sonia siempre hemos dicho de que yo por lo menos estoy en contra de que vayan grupos familiares en cargos de elección popular o en el mismo listado de diputaciones. No me parece que eso sea correcto. Obviamente no es ilegal, porque todos tenemos derecho a elegir y a ser electos. No puedes dejar, por ejemplo, si vos encabezas un listado, tu hermana el segundo, tu primo el tercero y el cuarto, ahí no puedes dejar fuera a las personas porque eso es una cuestión de partido. Que se mire la democracia en el partido. Sí. Y yo estoy en contra de eso, que vayan, y difícilmente yo votaría por un listado donde van clanes familiares. Estoy en contra de eso porque eso le resta democracia a los partidos políticos, pero no es ilegal. Lo que Ricardo estaba analizando hace rato es que ahí hay cosas más de fondo, sí, de tipo legal, ¿verdad? Porque también pareciera ser que no es como para confundir a las personas, sino que hay criterios que el Tribunal Supremo Electoral debe saber aplicar, ¿verdad, Sonia? Claro, y es que pareciera que, y es que lo grave del asunto es de que cada proceso electoral se aplican criterios diferentes. Es que eso es lo complicado. En el 2019 se aplicaron unos criterios que eran otros magistrados. Y en el 2015 se aplicaron otros criterios que eran los mismos magistrados. 2015 y 2019 eran los mismos. Entonces, al final, pareciera que también son parte de las falencias que tiene la ley, ¿verdad? Porque en el 2015 se aplican unos criterios para ciertos candidatos, en 2019 otros, y ahora se están aplicando otros criterios. Entonces, al final, todo queda en decisiones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Digamos de que hay la ley electoral te establece ciertos parámetros. También la ley de probidad también te establece algunos, ¿ya? Y también, digamos, la Constitución te establece otros. Pero cuando agarras unos, agarras otros, y ya al final tenés ahí un paquete y... Ahí la misión de observación electoral, la MOEGT, tiene un criterio que es... La misión no puede mostrarse a favor o en contra de cierto criterio interpretativo. Por ejemplo, el ejemplo de Suri Ríos o Jordán Rodas, que lo tomamos por ser el primero, el que tenemos más tiempo de estar discutiendo. Entonces, el tema de la prohibición constitucional en contra de la señora Ríos, entonces ahí hay dos estilos de interpretar. O a la letra muerta de la Constitución, y ella no debería estar participando, o en los derechos humanos y los derechos fundamentales de la señora, y qué culpa tiene ella lo del papá. Y luego el tema de Jordán, ¿verdad? Entonces, las opiniones jurídicas que la misión ha consultado, incluso pueden ser controversiales, porque nos han dicho, miren, cada pleno de magistrados puede asumir un criterio para cada evento electoral. Entonces, por ejemplo, ahora va a ser un criterio garantista, en donde, digamos, aquí van a prevalecer los derechos fundamentales de ciudadanas y ciudadanas para participar, elegir y ser electo. Y entonces, quiere decir que para Jordán Rodas, lo del finiquito, o para Suri Ríos, lo del artículo constitucional de prohibición, lo vamos a hacer a un lado, pero que se aplique de manera consistente y coherente el mismo criterio. Para todos. Para todos. Ajá. En el mismo proceso electoral, dentro del mismo pleno de magistrados. Entonces, o nos vamos a un criterio muy positivista, digamos que es la letra muerta. Entonces, lo que nos han dicho es, de hecho, se permite que el plenos de magistrados distintos, en procesos distintos, puedan cambiar sus criterios. En el mundo jurídico eso se permite, toda vez que sea consistente, que no se cometa y aquí es una palabra que hace temblar los cimientos de todo el proceso, injusticia de aplicar un criterio para unas personas y otro criterio para otras, porque eso abre la puerta a percepciones de interpretaciones de sesgo y favoritismo, y ese es el peor pecado del tribunal. Claro, y aquí también quiero citar algo bien interesante que lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en una entrevista que dio. Ella hablaba del principio de presunción de inocencia.
Lo aplican para unos, pero no para otros. Sí. Y es que aquí estoy pensando también en el caso de Alfonso Portillo, ¿verdad? Que es otro ejemplo que se puede equiparar con el caso de Manuel Valdizón. Alfonso Portillo fue condenado también en Estados Unidos. Manuel Valdizón fue condenado en Estados Unidos. Ambos aceptaban los cargos. Por diferentes delitos, pero delitos al final de cuentas, ¿verdad? Pero a Alfonso Portillo de entradita le dicen que no, si no mal recuerdo. Pero al otro sí lo inscriben, ¿verdad? Entonces son criterios diferenciados. Y de ahí también yo quiero mencionar un caso, que es el caso del diputado Aldo Dávila, ¿verdad? Porque en el caso del diputado Aldo Dávila, más allá de que ustedes televidentes simpaticen o no simpaticen con Aldo, porque Aldo es un diputado controversial, que de hecho Aldo ha estado en este programa. En el caso de Aldo, lo dejan fuera porque tiene varias denuncias, tiene varios procesos de antejuicio. Imagínense ustedes qué criterio más tonto, por llamarlo de una forma. Ridículo. Ridículo, tonto, como querás. ¿Por qué? Porque no puedes dejar a una persona fuera de un proceso electoral porque tiene varias denuncias penales. Es como la broma que vos y yo hacíamos, Sony, en Vox Populi. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Si vos y yo decidiéramos ser candidatos, no podríamos ser candidatos. Simple y sencillamente porque tenemos denuncias en el Ministerio Público, de las denuncias que nos han interpuesto. La mamá y la hermana de Miguel Martínez, por ejemplo. Exacto. No podríamos ser candidatos porque tenemos 2 denuncias, ¿verdad? No es que estemos pensados ser candidatos, pues, pero es un ejemplo nada más. Entonces vos no puedes dejar a una persona como Aldo Dávila fuera solo porque tiene denuncias penales, Ricardo. Y es que ahí el tribunal tiene una tarea bien compleja, o el pleno de magistrados, porque el registro de ciudadanos y luego el pleno de magistrados. Y es, por ejemplo, los criterios tan poco, a ver, estos no son hechos matemáticos, el tema de la idoneidad. ¿Cómo se determina? Entonces, la Constitución habla de cuando hay hechos notorios. Bueno, pero entonces vuelvo a insistir en lo que la misión dice. Nosotros no podemos ni pretendemos como misión de observación decirle al tribunal cuál es el criterio, cuándo es y cuándo no es algo un hecho notorio, cuándo no es una candidata un candidato idóneo. Lo único que les recomendamos y que ahora advertimos como hecho irreparable es que deben aplicarse el mismo criterio para todos y todas, y como el tribunal empezó no haciéndolo y ha insistido, decimos en nuestro comunicado, ha insistido en seguir aplicando criterios diferenciados, eso a hoy ya ha generado daños irreparables en términos de legitimidad y de credibilidad del proceso. Porque se ha abierto la puerta, esa puerta que nunca debió haberse abierto, a percibir que el tribunal está siendo parcial y está aplicando criterios diferenciados para beneficiar a unos y para perjudicar a otros, dependiendo si son afines o contrarios al gobierno de turno. La misión no está diciendo que eso esté ocurriendo. La misión lo que está diciendo es que seguir aplicando criterios diferenciados abre la puerta a ese tipo de convencimientos en el electorado, y ese sí es un peligro y ese es un daño irreparable. Yo solo aquí quiero dar, antes de que hable Marvin, un ejemplo aquí bien interesante, que hace poco el Tribunal Supremo Electoral aceptó la candidatura de un candidato alcalde por la Unidad Nacional de la Esperanza, que tiene una denuncia penal, que él va a buscar su reelección y tiene una denuncia penal en su contra para que se le quite la inmunidad. Y a él se lo inscriben. Y la justificación del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral para inscribirlo, dicen, es que la denuncia que se presentó en su contra fue después de que él fue proclamado como candidato. O sea, si te presentan tu denuncia antes de ser proclamado, ahí sí te dejan fuera del proceso electoral. Pero si te proclaman candidato a cualquier cargo y te presentan una denuncia, ahí sí vas. Entonces son esos criterios que el Tribunal Supremo Electoral no aplica para todos. Son los criterios diferenciados, ¿verdad? Los que hablaba Ricardo. Y si ese es el criterio, debió haberse explicitado y establecido antes que arrancar el proceso. Claro. Bueno, interesante la conversación. La verdad que quisiéramos tener más tiempo para... Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, organización que es parte de la misión de observación electoral Mueve Guatemala GT. Recuérdense
recuerden dejar sus comentarios ahí en nuestras redes sociales. Allá abajito le van a aparecer nuestros nombres, tanto el mío como el de Sonny Figueroa. Y también pueden ir a las redes sociales de Somos el Combo y del canal Más TV para que nos dejen sus comentarios, nos digan qué les parece el programa, qué piensan del proceso electoral, qué debería hacer el Tribunal Supremo Electoral para corregir el mal rumbo que ha llevado el proceso electoral 2023. Regresamos en breve. Hola bebés, mi nombre es Yelsi Hernández y los invito a sintonizar de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Hola, soy Fabiola Pais Y yo, Sharon Carrillo, y te acompañamos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana en Buenos Días, con segmentos de cocina, salud, belleza, viajes y más. solo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa por la televisión Más TV y que se transmite por las distintas redes sociales. Esta noche aquí en la entrevista del jueves se encuentra con nosotros Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, organización que es parte de la misión de observación electoral MOEGT, y que a lo largo de este proceso electoral han hecho análisis sobre cómo ciertas decisiones del Tribunal Supremo le están restando credibilidad al proceso electoral 2023, lo cual nos parece sumamente preocupante, pero que ojalá que los magistrados o los equipos de comunicación del Tribunal Supremo Electoral vean esa entrevista y que analicen lo que estamos hablando para enderezar el rumbo. También queremos girar una invitación a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia Orellana, para que venga aquí al programa. De hecho, ya hicimos la invitación al Tribunal Supremo Electoral y que venga aquí a dialogar con nosotros para que platiquemos sobre lo que está sucediendo y qué es lo que se debería hacer para realmente fortalecer el proceso electoral 2023. De igual manera, también queremos hacer un llamado al resto de magistrados del Tribunal Supremo Electoral: Ranulfo Rafael Rojas Cetina, a Blanca Odilia Alfaro Guerra, a Gabriel Vladimir Aguilar Bolaños y a Maynor Custodio Franco Flores, para que tomen en cuenta las críticas, para que tomen en cuenta las recomendaciones, porque recuerden que está en juego el futuro del país durante los próximos 4 años. Y no solo los próximos 4 años, porque un proceso electoral puede marcar la vida política y el destino de un país. Un antes y un después. Exactamente. Exacto. Entonces, por eso es importante abordar este tipo de temas, ¿no? Ricardo, tomando en cuenta que ya Marvin daba ahí los nombres de los magistrados, digamos de que hemos visto las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en cómo se favorece, y creo que eso lo vas a mencionar, en cómo se favorece, digamos que a los candidatos cercanos, aliados al oficialismo, ¿sí? Obviamente eso se puede entender porque el oficialismo fue el que eligió a esos magistrados. O sea, es una lógica tan sencilla de entenderlo, de esta forma. ¿Es así? Bueno, la misión no ha dicho y no está diciendo que estemos viendo eso como un hecho. Que digamos, por supuesto, no podemos asegurar que una magistrada o un magistrado, titular o suplente, esté actuando para favorecer o perjudicar tal o cual candidatura. Porque mal haría la misión que tiene aspiraciones de independencia y de imparcialidad al asegurar eso. Porque cuando la misión asegura algo, tiene que tener un respaldo técnico, ya sea, digamos, documental o jurídico. Lo que la misión sí está diciendo es que cuando el tribunal empezó aplicando criterios diferenciados e insiste en seguirlos aplicando,
Entonces, aquí sí ya la misión asegura, se le hace un daño irreparable al proceso. Porque, en primer lugar, se está metiendo en espacios donde puede haber problemas legales, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos el caso del señor Valdizón. Primero se le dijo que no, luego el tribunal emite una resolución en el Pleno de Magistrados donde se le dice que sí. Hay una controversia con el Ministerio Público hace públicos documentos en donde muestra que sí había comunicado al tribunal que el señor Valdizón tenía causas pendientes en Guatemala, y entonces el tribunal hace una, digamos, revoca de oficio la resolución anterior. Estos vaivenes, digamos, perfectamente abren el riesgo, incrementan el riesgo que el señor Valdizón impugne esa resolución de revocatoria de oficio, que según algunos criterios jurídicos que hemos consultado, eso no existe. Claro. ¿Verdad? No se puede revocar de oficio una resolución que estaba firme, ¿verdad? Ese es un problema, y eso sí es objetivo. Estamos diciéndole al tribunal, cuidado, porque la aplicación de criterios diferenciados es caldo de cultivo para pleito legal, ¿verdad? Y lo segundo, lo que ya hemos dicho y lo vamos a repetir sin cansancio, es que la aplicación de criterios diferenciados genera desconfianza, abre la puerta para percepciones de parcialidad, y ahí es donde entra lo que estamos advirtiendo. Tengan cuidado, señoras magistradas, señores magistrados, porque conforme insistan en seguir aplicando criterios diferenciados, lo que esta misión les está advirtiendo es que están ante el riesgo, están incrementando el riesgo de generar en el electorado una percepción de negatividad, de que ustedes están favoreciendo o perjudicando candidaturas. Y luego, si ustedes miran los anexos a nuestro comunicado y ven quiénes están inscritos y quiénes están rechazados, pues lamentablemente es una invitación. Eso es lo que la misión está, que por ejemplo, viendo el anexo 2, digamos, que el señor Dávila, el candidato a diputado, a reelección de diputado, Aldo Dávila, por el partido Vamos, perdón, disculpen, está rechazada su inscripción, pero por ejemplo, Edwin Gerson Javier, el actual alcalde de Ipala, Chiquimula, se está candidateando para diputado. Tiene señalamientos, tiene procesos de investigación y él sí está inscrito. Claro. Entonces, digamos que no saquemos de momento el gobierno, ¿verdad? Entonces, esa es una invitación a pensar que los grupos de crimen organizado, narcotráfico, por ejemplo, con el cual se vincula el señor Javier, ¿verdad? Y podría estar siendo favorecido por esta decisión del Tribunal Supremo Electoral, mientras que el señor Dávila, por su protagonismo muy mediático de opositor, está siendo perjudicado. La misión no está haciendo esa aseveración, pero el evidente criterio, digamos, incoherente, inconsistente, sí que abre la posibilidad a que el electorado haga ese tipo de interpretaciones y tenga ese tipo de percepciones tan negativas. Eso es lo que golpea la columna vertebral del proceso. Y es que fíjense ustedes de que yo estaba pensando ahorita precisamente en otro criterio diferenciado, y que el ejemplo viene también el caso de Roberto Arzú de Podemos. A Roberto Arzú lo señala el Tribunal Supremo Electoral de hacer campaña anticipada. Ese fue el criterio porque lo dejan fuera a Roberto, ¿verdad? Pero si nos vamos a ver cuántos candidatos y cuántas candidatas han hecho campaña anticipada, señores del Tribunal Supremo Electoral, ahí hay otro criterio diferenciado en el que ustedes deben de poner atención, porque no pueden dejar fuera a un candidato que seguramente hizo campaña anticipada. Y pagó su multa, ¿no? Exactamente. En teoría pagó su Pero multa. así como él, hay muchos otros candidatos y candidatas que lo han hecho. Y no solo con propaganda, con vallas, actividades, sino que en redes sociales, ¿verdad?
Ahí hay otro criterio diferenciado. Y eso es lo que precisamente Ricardo mencionaba, que no puede ser que a unos sí y a otros no. ¿Y por qué menciono el tema de la campaña electoral? Porque es una de las graves deficiencias en cada proceso electoral. Es más o menos como el tema del financiamiento electoral ilícito, ¿verdad ustedes? Porque yo por lo menos, yo todavía estoy esperando, y seguramente vos también, y quizás Ricardo, todavía estoy esperando, por ejemplo, porque hay muchos más ejemplos, que el partido Vamos me explique quién le pagó a todos los asesores que nosotros hemos publicado en Vox Populi ampliamente. ¿Quién le pagó a todos esos? Porque esos gastos no fueron reportados en los gastos del Tribunal Supremo Electoral. Y era lo otro que hablábamos la otra vez, Oni, que hablábamos con algunas personas que algunos partidos políticos le ofrecen ser asesores a algunas personas, pero esos gastos no son reportados. Y así como esos casos hay muchos, ¿verdad? Que se van aplicando criterios y todo. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay publicaciones de prensa que lo demuestran, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, por qué el Tribunal Supremo Electoral no se da cuenta de ciertas cosas en el tema de asesores, por ejemplo, que mencionaba Sonia. Entonces, es grave, ¿verdad? Ahora, tal vez solo un comentario, perdón, ahí la irrupción. Y yo creo que para que no se vaya a entender que aquí estamos dedicándonos a fustigar o tenemos un problema como misión con el Tribunal Supremo Electoral. Y el comentario tiene que ver ahora con el caso de del empeño de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de la FESI, que dirige el fiscal Curuchiche, en contra del candidato Mulet. Es otro tema. Es otro tema. Entonces, pero lo saco a colación porque es que el ambiente está como plagado de normalización y tolerancia a estas anomalías en la forma de administrar justicia. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral, digamos que administra justicia electoral, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué el fiscal Curuchiche pone una mira casi telescópica sobre el señor Mulet y empieza a presentarle al Tribunal Supremo Electoral, aun cuando ese no es el mandato de la FESI? Exacto. ¿Verdad? ¿Y por qué no lo hizo con los demás? ¿Verdad? ¿Por qué no se empeñó de esta manera contra el señor Arzú, por ejemplo, que fue una de las personas mediáticas tempraneras y que a él sí lo han sancionado? O la señora Torres, o la señora Ríos. Y hay toda una constelación de figuras políticas que uno podría pensar que las acciones del fiscal Curuchiche en contra del señor Mulet presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral perfectamente debió habernos casi que denunciado a todas y todos, ¿no? Entonces, esta cuestión de acciones, decisiones, resoluciones sesgadas, parcializadas, con dedicatoria, es lo que está enrareciendo y ya es un daño irreparable para el proceso en términos de su credibilidad y su legitimidad. Por supuesto, sí, al final es bien complicado todo eso porque en el caso de Mulet pareciera que el fiscal Rafael Curuchiche está pendiente de cada entrevista que da el señor Mulet, ¿no? Está al pendiente de todo lo que dice en redes sociales, de toda conferencia que da, de toda entrevista que da, y dice otra denuncia, porque presenta una denuncia un jueves, da una entrevista en la noche y el viernes va a presentar otra denuncia. O sea, como que está atento de todo lo que hace el señor Mulet, y es parte de lo que mencionábamos de que como al final de este llamado pacto de corruptos, porque no hay otra forma de llamarlo, ¿va? Y ahí sí que es una interpretación mía, de cómo el pacto de corruptos pareciera que quiere dejar a unos candidatos en la contienda electoral, allanarles el camino y quitarles ahí a otros, ¿no? Y pareciera que el señor Rafael Curuchiche eso es lo que está haciendo, ¿verdad? A través de su puesto como jefe de la FESI. Entonces es como que ir limpiando el camino, y lo está haciendo de una forma que nos extraña y nos parece muy extraño, ¿verdad? En el tema de que él, siendo fiscal de la FESI, ¿por qué está metiéndose a temas electorales? Es como una cuestión bien... porque para eso hay una Fiscalía de Asuntos Electorales. Entonces, es bien interesante cómo se está dando eso, ¿verdad? Como ¿por qué a unos candidatos sí y por qué a otros candidatos no actúa el señor Curuchiche? No, y es que al final de cuentas la gente se preguntará por qué mencionamos tanto a Rafael Curuchiche, que ha sido invitado 3 veces a este programa y no ha querido venir. Y no es para que el señor Curuchiche se la tome personal, más allá de las críticas que le hemos hecho al Ministerio Público,
Y críticas como, por ejemplo, que quieren limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país, ¿verdad? Y eso viene desde arriba del Ministerio Público, desde la Fiscal General Consuelo Porras. Pero más allá de eso, creo que estamos en un momento trascendental en este país. Primero, tenemos que luchar por defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, que siempre lo hemos hecho, pero por el otro lado también parte de nuestra obligación como periodistas, como comunicadores, es denunciar este tipo de arbitrariedad de Ricardo. Y yo creo que el trabajo que ustedes hacen en el MOE es fundamental en este caso, ¿verdad? Y ya sería ya una última conclusión de parte del MOE en relación al proceso electoral o un mensaje a la ciudadanía. Sí, yo creo que, digamos, sí, no es un tema en contra de las magistraturas titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral. No es, por supuesto, tampoco en contra del señor fiscal Curuchiche. Se le ha mencionado precisamente porque sus actuaciones recientes tienen una vinculación. Y que son cuestionables, ¿verdad? Y que vamos al tema, digamos, y atendiendo la conclusión. La misión de observación electoral de Guatemala desde el principio manifestó su preocupación por la aplicación de criterios diferenciados respecto a aceptar o rechazar candidaturas. Después de esta manifestación de preocupación, nosotros sí que hemos insistido que conforme el Tribunal Supremo Electoral, sea el Registro de Ciudadanos o el Pleno de las Magistradas y los Magistrados, continúe aplicando este tipo de criterios, entonces no solo ya se le hicieron daños irreparables al proceso en términos de su credibilidad y su legitimidad, sino que hacemos un llamado urgente al tribunal para que cese esta práctica y cesen estos daños y, tratar de recuperar un poco la confianza del electorado, de la ciudadanía, en el proceso que ya ha arrancado con dificultades. Ese sería el mensaje directo. Bueno, pues gracias, Ricardo, y al final sería eso, ¿no? El mensaje está enviado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Aún están a tiempo de corregir sus acciones y no terminar de socavar la poca credibilidad que tiene el proceso electoral 2023, en donde los guatemaltecos el próximo 25 de junio estarán eligiendo a su próximo presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y también diputados de la cuestionada institución Parlamento Centroamericano. Así que recuerde dejar sus comentarios, qué le pareció la entrevista. Esta noche tuvimos a Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, una organización que forma parte de la misión de observación electoral Guatemala MOE-GT. Esto ha sido todo por esta noche y recuérdese siempre sintonizar los jueves a las 7 de la noche. Somos el Combo.